Lección número 4 de la Escuela Sabática para Adultos, martes 22 de julio. El título de la lección de hoy es, Las tres primeras plagas. El tema central de la lección es, la demostración del poder y la soberanía de Dios sobre los dioses de Egipto y la naturaleza, a través de las primeras plagas, como medio para la liberación de su pueblo y la enseñanza tanto a los egipcios como a los hebreos. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 25, y Éxodo capítulo 8, versículo 1 al 19. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. Estos pasajes se sitúan en un punto crucial de la confrontación entre Dios y Faraón, que representa la lucha entre el bien y el mal, entre la soberanía divina y la arrogancia humana. En este segmento, presenciamos las primeras plagas enviadas sobre Egipto, la plaga de la sangre y la plaga de las ranas, seguidas por la plaga de los piojos. Desde nuestra perspectiva adventista, entendemos este periodo como una demostración inequívoca del poder de Dios, frente a los dioses falsos de Egipto y la obstinación de Faraón. Dios no solo busca la liberación de su pueblo Israel, sino que también desea que tanto los egipcios como su propio pueblo conozcan que Él es Jehová, el único Dios verdadero. Observamos cómo el endurecimiento del corazón de Faraón no es una imposición divina arbitraria, sino una consecuencia de su persistente rechazo a la voluntad de Dios, a pesar de las claras evidencias de su poder. Cada plaga es un golpe directo a una deidad egipcia, revelando su impotencia y glorificando el nombre de Jehová. Este conflicto es un anticipo del gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, donde el pueblo de Dios es liberado del yugo del pecado y la opresión. Para entender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Este versículo nos introduce al endurecimiento del corazón de Faraón. Vemos que Dios lo declara, no como un acto de coerción, sino como el reconocimiento de la obstinación de Faraón. Versículo 15. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y ponte en la ribera frente a él, y toma en tu mano la vara que se cambió en culebra. En este versículo, se instruye sobre cómo Moisés debía confrontar a Faraón junto al río, un lugar significativo para los egipcios y su deidad, el Nilo. Versículo 16. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Este versículo enfatiza el mensaje de Dios a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Aquí, entendemos que la adoración y el servicio a Dios son el propósito fundamental de la liberación. Versículo 17. Di, pues, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Este versículo revela la primera plaga, el agua convertida en sangre. Observamos cómo Dios demuestra su poder sobre la fuente de vida de Egipto, el Nilo, que era adorado como un dios. Versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. En este versículo, se nos advierte de las consecuencias de la plaga, la muerte de los peces y el hedor del río, haciendo que el agua fuera imbebible. Entendemos la magnitud del juicio sobre la nación. Versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todo estanque de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la tierra de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Este versículo muestra la extensión de la plaga de la sangre a todas las aguas de Egipto, incluyendo arroyos, estanques y depósitos, lo que nos hace ver la universalidad del juicio divino. Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo había mandado, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. En este versículo, Moisés y Aarón obedecen la orden de Jehová, y la plaga de la sangre se manifiesta. Vemos la confirmación del poder de Dios a través de sus siervos. Versículo 21. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Este versículo describe la devastación causada por la sangre, la muerte de los peces y la putrefacción del río. Esto nos recuerda que la desobediencia trae consecuencias severas. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó,
como Jehová lo había dicho. Este versículo es crucial. Los hechiceros de Egipto intentan imitar el milagro, pero el corazón de Faraón se endurece aún más. Reconocemos que Satanás puede imitar el poder de Dios, pero su objetivo es engañar y alejar de la verdad. Versículo 23. Y volviéndose Faraón, se fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. En este versículo, Faraón desestima la plaga y regresa a su palacio, mostrando su terquedad y falta de arrepentimiento. Nosotros vemos la trágica realidad de un corazón que rechaza la luz. Versículo 24. Y en todo Egipto cavaron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Este versículo detalla la necesidad de los egipcios de cavar pozos para encontrar agua potable. Esto nos enseña sobre la impotencia de sus dioses y su dependencia final del Dios de Israel, aunque no lo reconozcan. Versículo 25. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Este versículo concluye el episodio de la primera plaga, indicando que duró 7 días. Vemos la paciencia de Dios, otorgando tiempo para el arrepentimiento, aunque Faraón no lo aprovechó. La lección también nos pide que analicemos Éxodo capítulo 8, versículo 1 al 19. Versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Este versículo inicia la advertencia para la segunda plaga, la de las ranas, reiterando la demanda de Jehová de liberar a su pueblo. Versículo 2. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus límites. En este versículo, se nos advierte que si Faraón se niega, Dios enviará una plaga masiva de ranas sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 3. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en tu cámara de tu cama, y sobre tu lecho, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus amasaderos. Este versículo detalla cómo las ranas invadirían todos los aspectos de la vida egipcia, hasta la cama del faraón, lo que nos hace ver la intrusividad y el alcance del juicio divino. Versículo 4. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. En este versículo, se reafirma que las ranas cubrirían a Faraón, a sus siervos y a todo su pueblo. Comprendemos la completa falta de escape de la mano de Dios. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Este versículo instruye a Moisés a pedirle a Aarón que extienda su vara sobre las aguas de Egipto para que suban ranas. Vemos la secuencia de obediencia a la instrucción divina. Versículo 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. En este versículo, Aarón obedece, y las ranas invaden la tierra de Egipto en grandes cantidades. Reconocemos la instantaneidad y el poder de la palabra de Dios. Versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Este versículo nos muestra que los hechiceros egipcios nuevamente intentan imitar el milagro, logrando traer algunas ranas. Esto nos recuerda la continua lucha espiritual y la capacidad de engaño del enemigo. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. En este versículo, Faraón, abrumado por la plaga, suplica a Moisés y a Aarón que intercedan por él ante Jehová. Nosotros vemos su desesperación y un atisbo de reconocimiento del poder superior de Dios. Versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Este versículo nos revela la respuesta de Moisés, quien da a Faraón la oportunidad de fijar el tiempo para que las ranas sean quitadas. Esto nos enseña sobre la misericordia de Dios, permitiendo a Faraón reconocer el tiempo y el poder divino. Versículo 10. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. En este versículo, Faraón pide que las ranas sean quitadas al día siguiente. La respuesta de Moisés subraya el propósito de Dios, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Versículo 11. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos, y de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Este versículo describe cómo las ranas mueren y son recogidas en montones, causando un hedor insoportable. Vemos la eliminación total de la plaga, confirmando el control de Dios.
Versículo 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había puesto sobre Faraón. En este versículo, Moisés y Aarón interceden por Faraón, y Jehová responde, quitando la plaga según la palabra de Moisés. Esto nos enseña el poder de la oración. Versículo 13. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Este versículo nos revela la respuesta de Jehová: las ranas mueren en las casas, patios y campos. Percibimos la exactitud del cumplimiento de la palabra divina. Versículo 14. Y las juntaron en montones, y la tierra apestó. En este versículo, se nos describe cómo las ranas muertas son amontonadas, y el olor que producen es abrumador. Entendemos la devastación y el impacto físico de la plaga. Versículo 15. Pero viendo Faraón que había tenido alivio, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Este versículo muestra que, al ver el alivio, Faraón endurece su corazón nuevamente y se niega a escuchar. Aquí, observamos la recurrente incredulidad y orgullo del ser humano. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Este versículo introduce la tercera plaga, los piojos. Dios instruye a Aarón a extender su vara para que el polvo de la tierra se convierta en piojos. Versículo 17. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. En este versículo, Aarón obedece, y todo el polvo de Egipto se convierte en piojos sobre hombres y animales. Vemos cómo Dios usa incluso lo más insignificante para manifestar su poder. Versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también con sus encantamientos para sacar piojos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Este versículo es significativo. Los hechiceros intentan producir piojos con sus encantamientos, pero no pueden. Reconocemos aquí un punto de inflexión donde el poder satánico es superado por completo por el poder divino. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. En este versículo, los hechiceros admiten su derrota, diciendo a Faraón: dedo de Dios es este. Sin embargo, Faraón se mantiene obstinado. Esto nos muestra que, aun cuando la verdad es innegable, la incredulidad puede persistir. En conclusión, en los pasajes que hemos estudiado, somos testigos del inicio de las plagas divinas sobre Egipto, un periodo que nosotros, como adventistas, interpretamos como una poderosa demostración de la soberanía de Jehová sobre todas las fuerzas de este mundo, incluyendo los dioses y la arrogancia humana. Estas primeras tres plagas, sangre, ranas y piojos, no son meros actos de retribución, sino que tienen un propósito redentor y revelador. Primero, nos muestran que el Dios de Israel es el único poder supremo, capaz de controlar la naturaleza y la vida misma, en contraste con los impotentes dioses egipcios a los que cada plaga atacaba directamente. La transformación del Nilo en sangre fue un ataque al dios Nilo, las ranas, a la diosa de la fertilidad de Ket, y los piojos, a la incapacidad de los sacerdotes egipcios de mantener la pureza. Segundo, observamos el endurecimiento progresivo del corazón de Faraón. Creemos que Dios no endurece arbitrariamente el corazón de nadie para condenarlo, sino que su corazón se endureció como resultado de su persistente resistencia a la voluntad divina y a la luz que le era presentada. Cada negativa de Faraón a obedecer la orden de «deja ir a mi pueblo» intensificaba su obstinación. Finalmente, vemos la impotencia de los hechiceros egipcios. Si bien pudieron replicar las primeras plagas hasta cierto punto, con la plaga de los piojos, se vieron superados y tuvieron que admitir que era el dedo de Dios. Esto nos enseña que, aunque Satanás puede imitar las obras de Dios hasta cierto punto, el poder divino es supremo e inigualable. La terquedad de Faraón, a pesar de esta clara evidencia, ilustra la trágica elección de rechazar a Dios, incluso frente a la verdad irrefutable. Este pasaje es un recordatorio de que Dios es justo en sus juicios, y que Él siempre busca revelarse a la humanidad, dando la oportunidad de arrepentimiento y salvación. Como se relaciona Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 25, y Éxodo capítulo 8, versículo 1 al 8, con toda la lección? Los pasajes que hemos analizado narran las primeras tres plagas que Dios envió sobre Egipto: el agua convertida en sangre, las ranas y los mosquitos, piojos.
La lección utiliza precisamente estos eventos para ilustrar el propósito de las plagas. El propósito de las plagas no solo era castigar a Egipto, sino demostrar el poder de Dios sobre los dioses egipcios, Api, Eket y Heb. Se menciona la obstinación del faraón de que, a pesar de las plagas y la demostración del poder divino, el faraón se negó a ceder. La lección destaca cómo los magos egipcios no pudieron replicar la tercera plaga, reconociendo el dedo de Dios. La lección menciona que los hebreos se beneficiarían de esta confrontación, aprendiendo más de Dios. Por lo tanto, los pasajes que hemos analizado constituye el cuerpo narrativo central, sobre el cual se basa la lección para explicar el inicio de las plagas, su significado teológico, la reacción del faraón y la manifestación del poder de Dios. La lección analiza y extrae conclusiones de los eventos descritos en esos versículos de Éxodo. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? Hay 4 maneras de poner en práctica la lección de hoy. Número 1. Reconocer la soberanía de Dios. Esta lección nos invita a reflexionar sobre el poder supremo de Dios, sobre todo lo creado y sobre cualquier otra deidad o fuerza que pretendamos adorar o confiar. Hay áreas en nuestra vida donde confiamos más en algo o alguien que en Dios. Número 2. Confiar en Dios como proveedor de vida. Así como la plaga del agua en sangre reveló que Api no podía dar vida, debemos recordar que solo Dios es la fuente de vida verdadera y sustento. ¿Cómo impacta esta verdad nuestra perspectiva sobre la vida, la salud y las provisiones? Número 3. Aprender de la obstinación. La terquedad del faraón nos sirve como una advertencia sobre los peligros de resistirse a la voluntad y las indicaciones de Dios. ¿Qué lecciones podemos extraer de su persistente rechazo para evitar endurecer nuestros propios corazones frente a las verdades o las directrices divinas? ¿Cómo respondemos cuando Dios nos habla o nos muestra su camino? Y número 4. Distinguir el poder divino. La incapacidad de los magos de duplicar el milagro de la tercera plaga subraya que el poder de Dios es inigualable. Esto nos anima a discernir las obras genuinas de Dios de cualquier imitación o pretensión. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 25, y Éxodo capítulo 8, versículo 1 al 8, la pregunta es, ¿qué ocurrió al desencadenarse estas plagas? Al desencadenarse las primeras 3 plagas, el agua convertida en sangre, invasión de ranas y aparición de piojos, Dios mostró su poder sobre los dioses egipcios y la naturaleza misma. Aunque los magos de Egipto imitaron las 2 primeras, no pudieron replicar la tercera, reconociendo que era obra del dedo de Dios. El faraón, sin embargo, endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. En resumen, la lección explora las 3 primeras plagas de Egipto, detallando cómo Dios las usó no solo para afligir a los egipcios, sino también para revelarse como el único Dios verdadero y soberano. La primera plaga convirtió el agua del Nilo en sangre, atacando a Api y la base de la vida egipcia. La segunda plaga trajo ranas por todo Egipto, desafiando a la diosa Eket. La tercera plaga, la de los mosquitos o piojos, fue tan impactante que los propios magos egipcios no pudieron replicarla, reconociendo así la intervención divina. A través de estas plagas, Dios desmanteló la autoridad de los dioses egipcios y demostró su poder absoluto, mientras que el faraón, a pesar de la evidencia, endureció su corazón, lo que llevó a consecuencias cada vez peores. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Y si deseas descargar este material en PDF, para que lo puedas estudiar con más calma, lo puedes hacer uniéndote a mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en la descripción de este vídeo o en mi perfil.